Y buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, miércoles 13 de mayo del 2020. Totalmente preocupados por la situación en la que estamos pasando ya en esta cuarentena, en esta crisis sanitaria. La Asamblea reuniéndose para el segundo debate de la ley mal llamada de ayuda humanitaria y recibiendo reportes de fallecidos también en las calles de Quito, hoy uno en la avenida La Gasca y Palacios nos acaban de reportar. También una falsa alarma de un caso que no, el desplome no era por COVID-19, sino porque esta persona se había pasado de traguitos. Entonces en la Italia y Vancouver tranquilidad, que ahí no hay absolutamente nada, sino solamente una falsa alarma. De todas maneras, el municipio también se ha pronunciado sobre este caso y lo que ha dicho es que va a recibir tratamiento y obviamente el aislamiento correspondiente porque no se sabe si puede estar o no contagiado. Esas son las cosas que pasan durante la mañana. En la mañana no hemos tenido nosotros programación, hemos tenido algunas cosas que arreglar, hemos tenido algunas cosas que arreglar en lo técnico y también en reuniones e investigaciones que estamos colaborando para poder sacar al aire, ya que nosotros no deberíamos decir esto, pero hay que recalcar que nosotros no publicamos algo que no esté debidamente comprobado. Esa es una política de nuestro medio. No nos importa la inmediatez, lo que nos importa es la veracidad de las cosas. Y es por eso que nosotros damos siempre el espacio a personas que obviamente se encargan de la investigación, se encargan de la academia, están en esto día a día y queremos preguntar justamente esas investigaciones, a qué han llevado y por qué las hacen y todo esto. Entonces, por eso damos la bienvenida a Jonathan Báez. Él es investigador, docente universitario y analista económico, con quien queremos conversar sobre, primero, hay un recorte en las universidades públicas, un recorte de presupuesto, que no debería toparse, ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Pero también hay cosas que no se dicen, como por ejemplo, quiénes podrían estar detrás o quienes podrían estar beneficiados de estos recortes. Muy buenas tardes, mi estimado Jonathan. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias, César. Es para nosotros un honor estar en los medios de comunicación que sí dicen la verdad, que no están mintiendo, que no se alinean a una pauta para de esa manera eh, imponer sus valores de clase de élite económica en detrimento de las minorías, de las mayorías, ¿no? Del 99% menos favorecido históricamente. Entonces, más bien para nosotros es siempre un honor estar participando en estos espacios y más bien aplaudirles que sigan adelante y mientras nosotros tengamos la posibilidad de participar, pues estaremos ahí siempre en la predisposición. Muchísimas gracias, Jonathan. Cuéntame, ¿qué opinión te merece a ti el recorte presupuestario hacia la educación superior? Y obviamente, por qué crees que lo están haciendo y quién podría salir beneficiado?
Bueno, aquí en conjunto, César, es importante tomar en cuenta que no solo es un recorte a la educación, fue un recorte ya a la salud, es decir, ha sido un recorte continuo hacia el gasto social, hacia lo social, ha sido un recorte continuo hacia lo público. Esto es un desmantelamiento de lo público. Es decir, esta idea de descorreización de alguna manera se interpretó como una desinstitucionalización del Estado para que regule la economía, para que intervenga, para que no deje que las fuerzas de mercado con su lógica neoliberal y que solo el más fuerte sobreviva, sea limitado por el Estado. Entonces, básicamente es esto una apología de que el mercado absorba toda la sociedad, se imponga todas sus leyes y finalmente que esto desencadene que los ricos terminen siendo más ricos y los pobres mucho más pobres e incluso sin vida que nunca antes. Entonces, esto hay que tomarlo en esos sentidos, no solamente con el tema educativo, sino también con el tema de salud. Entonces, esto, nuevamente lo repetimos aquí, es efecto directamente de la captura empresarial. Es muy curioso que buscábamos muy, a veces intelectualmente, académicamente, que sí lo debemos tener, pero también tener la oportunidad de eso, hacerlo más discernible para la población, para la ciudadanía. Y es que el gran problema, no, la gran situación en este momento es que la solución está en manos del problema. Mientras los decidores de política económica sigan respondiendo intereses corporativos de la élite empresarial, de las cámaras empresariales, del Comité Empresarial Ecuatoriano, nosotros vamos a seguir así en esta situación. Y ahí es muy decidor, por ejemplo, cómo se hizo este recorte, el tema de salud, ¿no? Ya lo mencionamos en pasadas entrevistas, en estos mismos espacios también, que deben seguirse realizando, y es que este es básicamente un gobierno de los grupos económicos, ¿no? Para que se entienda, un grupo económico es la élite empresarial, ¿no? Es muy curioso cuando en los debates que uno escucha en la televisión dice que hay que beneficiar a las microempresas, a las pequeñas, y sí, totalmente, pero las que son de verdad. Un grupo económico, ciudadanía, colegas, es básicamente un grupo de empresas, ¿no? Es una familia de alrededor de 5, 6, 8 personas, 10 personas, que tienen en conjunto, en promedio, 25 empresas en promedio. Yo no sé, César, si tú tienes una o dos al mismo tiempo, pero 25 quizás no lo tenemos todo. Entonces, esto es un grupo económico, ¿no? Las referencias están ahí, los grupos económicos, por ejemplo, tienen activos, ¿no? Es decir, su riqueza asciende a 1.6 veces el PIB nacional en 2017, por ejemplo, con 115 mil millones. Para que se entienda la grandeza que tienen, no grandeza en tanto posiciones adecuadas que benefician a la población, sino más bien lo grande que son estos grupos de poder y que solamente actúan para su beneficio, es que casi representan 2 veces el PIB nacional, es decir, todo lo que se produce en un país, estas personas lo representan. En el año 2017 existen 971 personas socios de accionistas de grupos económicos, ¿no? Es decir, estas representan menos del 0.006% del total de la población y tienen, básicamente controlan 2 veces el PIB ecuatoriano. Entonces, ¿por qué se hacen leyes que beneficien al 0.006% de la población y se deja a la muerte al otro 99.94% de la población de los ecuatorianas, ¿no? Entonces, en función de eso, nuevamente hay que decir claramente esto. Se está gobernando para los grupos económicos, para su beneficio, y me parece que el tema de recorte a lo público va con el tema de educación, pero también va con el tema de lo que ocurrió con el tema de salud, ¿no? Donde tuvimos una reducción de aproximadamente 64 millones en la ejecución del gasto entre 2018 y 2019, y después una reducción del 34 y 36% de la inversión en salud en el 2018 y 2019. Y ahora nuevamente vemos un recorte. ¿A qué sector? Ahora le toca la educación. De ahí nuevamente ciudadanía hay que estar pendiente, ¿no? Este clima que existe de que el Estado no funciona, el Estado es malo, el Estado no debe intervenir, el Estado no debe tener instituciones, finalmente lo que causa es que se abra la gran puerta a la privatización. Entonces, si es que atacan continuamente la salud pública, si es que atacan continuamente la educación pública, al mismo tiempo lo que están abriendo es el paso a que las garras de lo privado y depredador tengan la oportunidad. Entonces, claro, si es que la universidad, por ejemplo, la Universidad Central, si es que se acata lo que se dice, ¿no? La reducción del presupuesto, que en términos globales es 100 millones, pero para la universidad hay una reducción de aproximadamente 11 millones, en el rubro salarios, implica que la universidad deja de funcionar. ¿Qué implica esto? Que entonces, al no poder operar la educación, la universidad pública, la universidad privada, inmediatamente adquiere espacio, ¿no? Entonces las personas se van a tener que endeudar, las personas se van a tener, los chicos y chicas que quieran estudiar central van a tener que, si es que tener una serie de deudas
para que de esa manera puedan tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Y después eso nos viene la pregunta a nosotros, pero pues, ¿quiénes son estas universidades? ¿A quiénes pertenecen? Y haciendo investigación, ¿no? Porque mientras algunos contestan con ideologías, con visceralidades, atacando a lo público, al Estado, a que sí nos deben de cortar los presupuestos, pues nosotros respondemos con lo que nos enseñó la educación pública, que es hacer investigación rigurosa, de altura, y que tenga todas las fuentes y sobre todo tenga evidencia empírica. ¿Y con qué nos encontramos nosotros? Pues que hay ciertas universidades que pertenecen a grupos económicos, ¿no? Es decir, a estos holding empresariales, a este grupo de empresas, y que aparte de eso tienen nexos con paraísos fiscales, estos grupos económicos a los que pertenecen estas universidades. Entonces, frente a esto nos preguntamos nosotros, ¿por qué salen a vociferar tan fuerte los apologéticos del neoliberalismo, de los recortes, del ajuste de las universidades privadas, cuando está muy claro que tener paraísos fiscales hace que se evade impuestos, que se elude impuestos, y los impuestos, como es una fuente de ingresos para el Estado, y de hecho el Fondo Permanente de Universidades se nutre tanto de impuesto a la renta como del IVA, si es que estas universidades, si es que estos grupos económicos que tienen universidades no pagan sus impuestos, quiere decir que el Estado no tiene recursos y no puede hacer transferencias a las universidades públicas. Entonces, esto es un claro ataque. Entonces, ¿por qué no se cuestiona eso? ¿Por qué se empieza en los medios de comunicación que también son grupos económicos de la comunicación, vale decirlo? ¿Por qué no se se menciona cuánto ganan los rectores, que los docentes ganan demasiado, que los trabajadores del Dirán sector que es público porque ganan es demasiado? privado, porque es un negocio privado, por eso no podrán dar ni las listas de cuánto ganan unos rectores, pero en el tema de lo público empezaron a hacer campaña en contra de los sueldos de los rectores, inclusive decían que hay un montón de gente administrativa que no hace nada. Exacto, pero vamos viendo también, César, Sí, de ahí qué ocurre con los datos de grupos económicos. ¿Por qué se cuestiona eso y no se habla de cuánto ganan los grupos económicos, no? A ver, claro. si nosotros tenemos de las 971 personas, socios accionistas de grupos económicos en el Ecuador total, en las que se incluyen los que tienen universidades, el 236, el 24%, no registra $1 de ingresos, ¿ya? No registra $1 de ingresos. Como no registra $1 de ingresos, por lo tanto, no registra $1 de impuestos, no nos paga un centavo por impuestos. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice que de esos 971 accionistas de grupos económicos, 541 tienen ingresos superiores a $115,000 anuales, ¿no? ¿Por qué no se dice eso tampoco? Y que su pago al impuesto a la renta, que debería alcanzar el 35%, alcanza el 24%. ¿Por qué no se dice que el beneficio a las personas que más ingresos tienen vía gasto tributaria, que el gasto tributario es una serie de tributos que no debe pagar una persona, beneficia exclusivamente al decil más alto de ingresos, es decir, a las personas más ricas, para que dejen de pagar alrededor de $600 millones, $500 millones, perdón? ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué no se dice que el promedio de ingresos de estos socios accionistas de grupos económicos alcanza 213 veces un salario básico unificado, ¿no? Casi $80,000 de ingresos. ¿Por qué se está cuestionando que personas que ganen $500, inclusive 2.500, paguen un tributo en la ley humanitaria, mal llamada ley humanitaria, cuando tenemos personajes que ganan alrededor de $80,000 mensuales? ¿Por qué? Entonces, claro, eso no lo van a decir. ¿Por qué? Porque son grupos económicos de la comunicación. Claro, entonces ahí inmediatamente les va a afectar. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, ya, por un lado está perfectamente bien que en el sector privado pues no quieran transparentar las cifras, pero me parece que la transparencia siempre es una noción en la que uno no tiene nada que ocultar, ¿no? Entonces, ahí me parece muy relevante irnos con los datos de qué pasa con los grupos económicos. Los grupos económicos de las universidades, ¿no? A ver, Ajá. existen 5 grupos económicos con universidades privadas, de donde, repito, provienen estos voceros del ajuste y del recorte, que tienen nexos, el grupo económico, con paraísos fiscales y como Panama Papers, ¿no? Todos tienen nexos de estas universidades, ¿no? Solamente uno no tiene, que es Grupo Económico Universidad de San Francisco. No obstante, ocupa el puesto más alto de salida de divisas hacia paraísos fiscales, ¿no? En comparación con los grupos económicos con universidades. Pero también ocupa el puesto 82 de 228 grupos económicos que sacan divisas a paraísos fiscales, ¿no? Entonces, ahí nuevamente vemos cómo
es muy contradictorio, por ejemplo, que en la Asamblea existan ciertos asambleístas, ¿no? Sobre todo del bloque de Creo, que dicen que apoyan el tema de que no haya recortes de la educación pública. Pero si los paraísos fiscales hacen que no se pague impuestos, ese bloque fue el que se opuso a que esté el artículo 5, que ahora ya cambió de numeral, pero que en su momento era el artículo 5, que grababa con un 2% a los bienes e inmuebles en Ecuador que sean propiedades de paraísos fiscales, ¿no? Que estén domiciliados en paraísos fiscales. Entonces, ante esto nos preguntamos, aquí esta noción de la misma contradicción toma fuerza, ¿no? Entonces, cabe recalcar también que el grupo económico de Lazo, de donde proviene el partido político, creo, tiene 2 paraísos fiscales registrados y el Observatorio de la Dolarización hizo una investigación muy interesante en el que también determina unos paraísos que todavía no han sido registrados dentro del SRI. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que en datos globales, ¿no? Los grupos económicos con universidades tienen un total de 830 millones en activos, sus ingresos alcanzaron 375 millones en 2017, generaron un impuesto a la renta por tan solo 4 millones, lo que equivale a apenas el 1.0%, es decir, de cada dólar que ganan, en promedio paga menos de un centavo, o un centavo, a lo mucho. Sacaron divisas por 40 millones y de estas 725,000 fueron a paraísos fiscales. Y finalmente en el año 2017 tienen una deuda tributaria que alcanza casi los 25 millones. ¿Se beneficiarían de la remisión tributaria que benefició a los grupos económicos de 917 millones? Pues lo estamos examinando también para hacerlo público, porque la ciudadanía tiene que saberlo, ¿no? Y esto es información transparente. Y ahí, César, también permíteme decirme algo que es muy importante. El FRI no ha actualizado la base de grupos económicos para ver qué ocurrió en 2018. Lo más seguro es que mientras estos grupos aumentaron sus cifras constantemente, es decir, tienen más ingresos, tienen más activos, pagan menos impuestos, la otra cara, ¿no? Tenemos desempleo, tenemos más desigualdad, tenemos más pobreza, la pobreza multidimensional rural que se pretendía bajar, que en 2016 estaba en un 59, en un 60%, aumentó a 71%, ahí no hay empleo adecuado, hay más subempleo, es decir, hay una serie de indicadores totalmente nocivos, y uno de los más ahí terribles para mi parecer, o al que vemos también en estas investigaciones, es que el trabajo infantil pasa de un 4.9% al 8.3% entre 2016 y 2019. Entonces, claro, mientras unos se enriquecen, finalmente toda la población ecuatoriana termina devastada y sufriendo las graves consecuencias de las decisiones de política económica de un gobierno capturado por el Comité Empresarial Ecuatoriano. Terrible esto que nos cuentas. Hoy estaba revisando yo las tablas. Hay inclusive un ranking de estos grupos económicos que tienen universidades y que han sacado el dinero a paraísos fiscales. Sí, totalmente. Ahí ustedes pueden ver en nuestra página, están básicamente cuántos de esos grupos económicos han sacado a paraísos fiscales, y ahí es una situación muy complicada porque si recordamos también, nuevamente el observatorio sacó un dato muy interesante, en que solo en abril salieron 830 millones de dólares como fuga de capitales, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que ¿qué pasa con estos grupos económicos que tanto se rasgan las vestiduras por creer en el país, pero sacan sus dineros de afuera? Y además a eso hay que agregar también otros actores de élite empresarial, como por ejemplo los bancos, que tienen alrededor de 6,000 millones en activos de afuera. Y también, no solamente estos grupos económicos universitarios que están haciendo una labor constante de generar un marco de sentido para que las personas, para que crean que el Estado es malo, que hay que hacer recortes, que hay que hacer ajustes, vemos cómo existe una serie de voceros que están todos los tiempos en los grupos económicos de la comunicación, dando entrevistas, haciendo análisis ahí que no tienen ni una cifra, no tienen ni un dato, no tienen una evidencia, no tienen una investigación. Y aquí también hay algo muy interesante, es eso que estamos desarrollando, que es a quién invita la Asamblea para debatir las leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas vemos que hay una sobrerepresentación de las personas que creen en el recorte y en el ajuste, de tal manera que del total de personas que invitaron que no pertenecen al Estado, el 60% es del sector neoliberal y apenas el 40% es del sector un poco más vistos con la regulación estatal, ¿no? Un sector más de corte, hay que generar regulaciones al mercado,
en ese sentido. Sin embargo, este 60% también al mismo tiempo está unido, ¿no? Y es claramente verlo, porque de todos los que invitaron, de ese sector, de ese 60% de pro neoliberalismo, pro ajustes, pro recortes, seis fueron estos economistas que firmaron esta carta en la que decían que había que subir el IVA, que había que reducir más del Estado, que había que despedir más personas. Entonces vemos de ahí también, y esa es una crítica también a las personas que de alguna manera tratamos de generar una convergencia, que finalmente vemos cómo vamos fragmentados a un debate, mientras que ellos van claramente a su posición, y eso nuevamente nos jala las orejas a nosotros en decir, compañeros, depongamos de esas posiciones personalistas, figureteras en algunas ocasiones, para generar una convergencia que nos permita resistir, y que sobre todo no sea un apalancamiento para capitalizarnos, sino sea un apalancamiento para generar condiciones de vida adecuadas para la población. Entonces, frente a todo esto, hay que decir que ahí nuevamente vemos cómo hay una disputa ideológica en la que me parece que la investigación, que la educación pública fue la que nos enseñó, debe primar. Entonces ahí también, para decirte con la pregunta de grupos económicos y cuánto sacan, pues tenemos aquí el ranking, ¿no? Por ejemplo, Grupo Económico San Francisco está en el ranking 82 de 224, como había mencionado, y sacó $720,000 en 2017 por esos fiscales. El Grupo Económico Universidad Internacional del Ecuador sacó 3.300, el Grupo Económico Universidad Particular de Especialidad de Espíritu Santo sacó $1.567, se encuentra en el puesto 202. Sin embargo, esta es una constante que tienen los grupos económicos en el país. Por ejemplo, se observa que en 2017 existen 94 grupos económicos que tienen 430 sociedades en paraísos fiscales. Los activos de estas empresas representan más de 77,000 millones, sus ingresos más de 35,000 millones, pero su impuesto a la renta apenas de 76 millones, es decir, menos del 2.30%. Asimismo, en el año 2017, 228 grupos económicos, el 84% sacó un total de divisas a paraísos fiscales por 563 millones en el año 2017. Entonces, aquí vemos claramente que hay un nexo entre paraísos fiscales, no pagar impuestos, y que haya ciertos sectores que se enriquezcan. Incluso la misma directora del Banco Central del Ecuador en algún momento indicaba que existen alrededor de 28,000 millones de dólares afuera, escondidos, de parte de actores ecuatorianos, agentes económicos ecuatorianos, que no quieren pagar impuestos, no quieren tributar un centavo, pero eso sí, quieren servirse completamente del Estado, que el Estado les dé flexibilización laboral, que el Estado les quiera dar menos impuestos, que el Estado les quiera quitar el impuesto de divisas. Recordemos cómo había una lucha feroz porque se quite el impuesto de salida de divisas. El país estaría, si ahora estamos en la total complicación, no hay una palabra, está en una situación nefasta. Si es que hubieran quitado el impuesto al día de divisas, esto se hubiera caído hace rato. Entonces, vemos que siguen peleando esto y eso no se puede permitir. Más bien también sería un buen momento para pensar el tema de aumentar el impuesto al día de divisas. Y ya César, un poco como para ir cerrando este tema de paraísos fiscales, me parece también relevante ver cómo en el debate de la ley humanitaria, pues se mencionaba cómo con tanta vehemencia por parte de ciertos asambleístas que se quite el tema de paraísos fiscales, y no sabemos por qué, porque al final, si es que solamente los grupos económicos tienen paraísos fiscales, esto iba a afectar al 1% de la población e iba a beneficiar al 99%. Entonces ahí nos preguntamos qué está pasando. Nuevamente nos preguntamos por qué no se critica que haya deudores tributarios cuya deuda asciende al monto total que quiere recaudar la ley. ¿Para qué se aprueba esa ley? Si es que se puede recuperar con deuda tributaria solamente. Entonces, al mismo tiempo en esos debates escuchaba yo mucho cómo se decía que se ha satanizado el tema de que las personas tengan sociedades afuera, en Panamá, que no sé qué, que no sé qué. Les recuerdo que empíricamente se ha demostrado que por cada sociedad en paraíso fiscal, un grupo económico deja de pagar 1.9 millones de dólares. Así que está demostrado que tener un paraíso fiscal inmediatamente hace que se pague menos montos por impuestos. Y al mismo tiempo se critica a Panamá, dice que ¿por qué criticamos Panamá? Que no sé qué. Yo creo que la memoria es bastante frágil, o al contrario, nos quieren hacer olvidar de las cosas. Y recordemos lo que era Panama Papers. Recordar también que los grupos económicos tienen esos como Panama Papers. Los grupos económicos universitarios, por ejemplo, registran 16 sociedades en Panama Papers, ¿no? ¿Qué eran los Panama Papers? Pues era un consorcio de
de abogados que creaba empresas de papel para eludir impuestos, ¿no? Incluso existe ciudadanía, que a ustedes que les gustan las películas, como a mí también me encantan, hay una película muy buena que se llama La La Lavandería, lavandería. exacto, donde se muestra cómo se utilizaba Mossack Fonseca. Así que no se está satanizando, se está transparentando cuáles son las prácticas perniciosas del sector privado en tanto ilusión y ilusión de impuestos y que no quieren que eso lo veamos, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, hablan de corrupción, 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 corrupción y lo quieren todo eso arrinconar al sector público. Pero ¿y en el sector privado? Eludir impuestos no es corrupto. Por Entonces, supuesto. un poco dejemos de estar en esta disputa. Es el mismo concepto de solidaridad, ¿no? Con el que están tratando hoy la ley. Solidaridad, pero solamente al pueblo. El pueblo es el que tiene que sacrificarse, pero ellos, nada. Totalmente, ¿no? Siempre que hablan de beneficios, de salvarse, hablan de salvarse ellos. Y cada vez que hablan de sacrificios, solo sacrificarnos nosotros. Entonces sí, ahí vemos claramente cuáles son estas posiciones, ¿no? De solidaridad. Aparte hay que ver también, yo no sé si a ti te llega, pero yo tengo en el mail varios mensajes de este banco que se niega también a reducir las tasas de interés, de este banco que no quiere condonar las cuotas que se tienen que pagar, diciendo que se done. O sea, ¿cuál donación? Paguen los impuestos. Tuvieron las utilidades más altas en estos últimos 3 años desde 2005. ¿Por qué a esos sectores no se les hace aportar? ¿Y por qué se le pide sí un sacrificio a la ciudadanía ecuatoriana? O sea, no tiene, o sea, sí tiene sentido en tanto se quiere beneficiar a los grupos económicos, pero se quiere destruir al otro 99% de la población. Exactamente. Ahora, pasando al tema de la ley humanitaria, mi estimado, o la mal llamada ley humanitaria. ¿Tú cómo ves este debate legislativo que apenas empieza hoy? ¿Cómo le ves tú la posición de muchas bancadas? ¿Crees tú que esto pase? ¿Crees tú que podrían llamar al archivo de esta ley? Porque lo peor que nos podría pasar es que esta ley pase por el Ministerio de la Ley, sin ni siquiera que se haya decidido la Asamblea. Hay muchas cosas ahí que son inconstitucionales. La Corte Constitucional está callada, no dice nada, cuando ellos deberían ser los primeros que estén reclamando si es que hay algún tipo de violación a la Constitución. No esperar que se hagan estos trámites para que puedan pronunciarse. ¿Tú qué opinas sobre este debate que se está abriendo el día de hoy? Bueno, César, esas dos leyes, las dos leyes, primero una que no tiene nada que ver con nada de urgente, Sí. ¿sí? No tiene nada que ver, la ley de finanzas públicas, ordenamientos no tiene nada que ver con el tema de algo urgente. La otra ley también tampoco no tiene nada que ver con nada. Las dos leyes están hechas exclusivamente para cumplir la agenda neoliberal que tiene el gobierno antes que llegara el FMI. Recordemos que, y ciudadanía, por favor, nunca olviden quién votó a favor de la ley de fomento productivo. ¿Qué sectores, qué bancadas, incluso qué sectores sociales apoyaron en un primer momento la consulta popular y después apoyaron también la ley de fuente productivo o mantuvieron mutis? Afortunadamente el Instituto de Investigaciones Económicas apenas salió estos análisis de la ley. Nosotros decíamos, esto es una autoemboscada fiscal. Lo dijimos en junio de 2018 y vemos ahora, y decíamos, y hasta fue muy curioso ver que hasta decíamos que esto es para ir con un préstamo con el FMI, porque veíamos que era lo que estaba ocurriendo en Argentina. Entonces, estas dos leyes es para cumplir la agenda neoliberal interna de los representantes de las cámaras empresariales, pero al mismo tiempo para cumplir la agenda todavía más fuerte con el FMI, donde hicieron todo para destruir el Estado, que se quede sin ingresos, legitimar deuda, para después cuando estemos en una situación complicada pagar deuda en lugar de honrar vidas, ¿no? Y ahora vemos que esta no es más que la aplicación todavía, una aplicación que no le salió en en noviembre, cuando se rechazó la ley de crecimiento económico, donde, recordemos ahí, es muy curioso cuando se quiere hacer análisis de ciudadanía, porque a veces uno quiere leer las leyes, y yo no soy experto abogado, no soy abogado, y básicamente ahí se esconden muchas cosas, ¿no? Y había una disposición casi al final derogatoria
en el que se decía, deróguese la disposición tal, no sé cuánto. Y cuando veíamos la disposición del Código Orgánico Monetario Financiero, decía que los accionistas de bancos tienen que dejar de tener acciones en bancos en paraísos fiscales. Esa normativa es la que se quería eliminar en la ley de crecimiento económico. Esa es la que se quiere eliminar. Ahí ahora se entiende por qué se oponen tanto a que se graben los paraísos fiscales, a que se impida su uso. Entonces, estas dos leyes es para aprobar, para seguir el camino de la lógica de mercado, destruyendo todas las estructuras colectivas, como diría Bourdieu, para frenar la lógica pura de mercado, ¿no? Para frenar estas condiciones en las que siempre el más fuerte se beneficia, el monopolio siempre sale victorioso, mientras que el resto de la población pues se termina perjudicando. Entonces, estas dos leyes hay que quedar claro, ciudadanía, están hechas para continuar el camino neoliberal, y no solamente eso, sino que van a afectar al siguiente gobierno, ¿no? Entonces, claro, le quieren atar de manos al siguiente gobierno para que no pueda hacer nada y que siga la lógica neoliberal imperante en el país. Entonces, las dos leyes deberían ser archivadas, así de fácil y sencillo. La ley humanitaria quiere cobrar a personas que ganan 2.500, aquí vemos que hay personas que ganan $70,000 al mes, ¿por qué no se les cobra a ellos? Claro. Que solo se les cobra a ellos. Ya se han beneficiado durante 3 años, que paguen ahora por lo menos esto, ¿no? Mira, César, solamente con la deuda tributaria de los 1.500 millones, donde, claro, mucho uno denosta a la asamblea, pero sí ha habido asambleístas que han tomado una posición muy interesante frente a esto, casi todos de la bancada de Revolución Ciudadana, que han interpelado esto de acá, que sea solamente con el pago de la deuda tributaria. Es decir, es ridículo que se tenga que emitir una ley para que una ley sea cumplida. No me parece ahí. Y claro, ¿quién está haciendo esto? Pues los sectores empresariales. Ellos son los que no se resisten a parar, y ya tenemos casi el análisis. Esta es una perla para hoja de ruta, porque les queremos mucho y les estimamos. El mayor deudor es Grupo Económico Novoa. ¿Ya? El mayor deudor tributario. Claro. El primero en el ranking, en deudas en firme, ¿no? Y aparte tiene otras 3 o 4 empresas que también deben. Solamente comprándole esto a este grupo económico, se solventarían las cuentas en este momento para atender la emergencia. Y después tenemos que avanzar hacia la progresividad tributaria, es decir, aumentar el impuesto a la renta a personas naturales, a las personas jurídicas también. Si nosotros tomamos las estimaciones de la CEPAL, por ejemplo, lo que paga en impuestos los más ricos en relación al total de sus ingresos apenas alcanza el 3.4%. El promedio de América Latina es 4.8%. El promedio de Europa es 21%. Ahí es cuando uno entiende lo que decía Angela Merkel, ¿no? Que no es santo de mi devoción, pero dijo algo muy interesante. Las élites económicas en América Latina hacen todo para no pagar impuestos. Entonces, claro, aquí tenemos que avanzar hacia esa progresividad tributaria, y entonces estas leyes no tienen asidero. Y la otra ley de finanzas públicas, que no tiene nada que ver con nada, lo que quería dotarles es hacer un superministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es decir, al gobierno, al Ministerio de Economía y Finanzas de las élites, de los ricos, pero jamás de la población en general, de las mayorías, se le quería dar más poder. Imaginen si todo esto ya se está haciendo así, ¿no? Imaginen cómo iba a ser o cómo será si es que se le da estos poderes, ¿no? En el que se quería subordinar al IES, a los autónomos, a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, la posición es que estas dos leyes deben archivarse. Y ahí también hay que tomar en cuenta cómo ha sido el juego que ha hecho el gobierno, ¿no? Yo no sé, y lo que tú mencionabas es interesante, cómo el Ejecutivo le amenaza al Legislativo diciéndole que si es que no les aprueban, va a cerrar. Si es que las leyes están bien, si es que las leyes no fueran inconstitucionales, si es que las leyes fueran en función de la mayoría, pues se aprobarían, ¿no? Pero en cambio existe esta posición de amenaza, de chantaje para aprobarlo, que a mí me parece que fue muy interesante. Por ejemplo, en este momento, mandar un informe, no permitir que se aprueben las leyes por Ministerio de Ley, para que en el debate se vea quién vota a favor de quién. Recordemos los sectores que han votado, y ahí nuevamente ciudadanía. Piénsenlo 2 veces, que me parece que también es importante develar. ¿Quiénes son los que votaron por la ley de fondo productivo? ¿Quiénes son los que votaron quiénes hicieron campaña por la consulta popular de 7 veces sí? ¿Quiénes apoyaron la ley de crecimiento económico? Que a pesar de que no pasó, hubo sectores que la votaron sí, para que sí pase, que afortunadamente se archivó. Entonces, frente a todo eso, me parece que hay todas estas posturas que deberían tomarse y que deberíamos tenerlas siempre presentes, ahora tomando en cuenta que
pues ya estamos cerca de un nuevo proceso electoral, pero que tenemos urgencias ya y que seguimos y que el gobierno sigue dilatando la oportunidad de tener mecanismos como por ejemplo el sobregiro del Banco Central, recuperar dinero electrónico y que después tenemos que avanzar a rectificar la ley del fondo productivo para recuperar todos los ingresos que en este momento no tenemos para que el Estado funcione y que podamos componer todas estas acciones que han desmantelado el devenir adecuado del bienestar de la población durante 3 años y que ahora vamos a ver cuánto nos va a demorar pues nuevamente construir un país de bienestar. Así es. Una consulta más. El día lunes estuvo con nosotros el economista Marco Flores, del Foro de Economistas y Finanzas Públicas. Ellos habían también hecho un estudio y habían presentado un estudio, una publicación que está en su foro, donde hablaban ellos también de que se debería adelantar el pago de impuestos a la renta de el sector empresarial de unas 781 empresas. Esto más o menos sería un valor de 246.000 millones. ¿Tú crees que eso también podría ayudar de alguna manera y por qué a ellos no se les topa, no? Totalmente. Recordemos que ahora la ley humanitaria en un principio era 60% tenían que pagar el trabajo y 40% el capital. Ahora cambió totalmente y ahora el 80% va a pagar el sector trabajo y 20% el capital. Entonces vemos ahí como en estas leyes lo que se está implementando es un impuesto al trabajo. Me parece muy interesante el estudio, no lo he revisado, habría que revisarlo, pero claro, se acerca a lo que, por ejemplo, nosotros como Universidad Central en algún momento mandamos una carta a la Asamblea diciendo que hay muchas medidas, varias medidas que se pueden tomar y que no necesariamente implican medidas que afecten a la población en conjunto, no. Mira, César, en la Universidad Central, por ejemplo, el 30% de los padres de los estudiantes del quintil más bajo, de los estudiantes más con menos recursos, con menos ingresos, es trabajador autónomo. Entonces, no, aquí no se trata solamente de pelear particularistamente algo, ¿no? De disputarlo, sino también del conjunto de la población. Lo que nosotros proponíamos en algún momento era una renta social básica, que se podía solventar con el pago de menos del 3% de los activos de las grandes empresas. ¿En función de qué? Estas grandes empresas, básicamente, del total de ingresos por ventas del país, las grandes empresas que apenas representan el 4% del total de empresas del país, acaparan el 80% de ventas. Entonces, ¿cómo es posible que estas empresas se declaren que no pueden pagar a sus trabajadores salario durante 2 meses? ¿Cómo es posible que digan que no puedan pagar utilidades? ¿Cómo es posible que digan que no puedan pagar impuesto a la renta? Entonces, totalmente de acuerdo con que hay estas empresas que tienen que adelantar el impuesto a la renta, pero aquí vemos que hay un deteste de parte de cierto sector empresarial por el tema del Estado, y es una idea también bastante obtusa. Juan Paz Miño, un historiador fenomenal, maestro, siempre dice cómo nuestras élites están totalmente retrasadas, ¿no? En lo que a condiciones adecuadas funcionan, y lo de la CEPAL es muy decidor, la desigualdad es ineficiente, pero las élites económicas de acá quieren que sigamos en la desigualdad, quieren profundizar la desigualdad, aunque se les afecte. Es muy sencillo esto. A ver, si es que el trabajador, los trabajadores, las trabajadoras tenemos más ingresos en nuestros bolsillos, nosotros consumimos más. Eso hace que las ventas de los empresarios también aumenten y les da más bienestar. Pero aquí también hay unas posiciones de clase que de alguna manera tratan de situar el alcance de derechos como algo que no debe ocurrir. Es decir, ¿cómo es posible que una persona pobre se atreva a pensar que puede estudiar en la universidad? Eso es impensable. Claro. ¿Cómo? Y esas son las posiciones que toman estas personas. O sea, hay una preferencia por la desigualdad, que finalmente lo que nos sitúa es en estas posiciones incluso de odio de clase y de las personas que también tratan que esto no sea así. Por eso ahora tenemos una judicialización de la política económica de parte de los actores que en algún momento hicieron que la desigualdad disminuyera, que los deciles de ingresos más bajos alcanzaran educación pública, que existiera un instituto de becas. Hemos visto cómo han desarmado todo el sector público y lo acaban de destruir al Instituto de Fomento del Talento Humano. Es decir, básicamente acaban de lacerar el tema de becas. Yo veía mucho en redes sociales cómo los becarios de afuera en el exterior estaban preocupados porque no les hacían las transferencias. Esto es finalmente un capital humano que llega
y que finalmente permite que el país desarrolle más, desarrolle tecnología, que finalmente tenga una construcción de talento humano como tal. Y ahí es muy curioso algo también. Las empresas se quejan que no hay investigación en el país, pero ¿cuánto las empresas invierten en que haya investigación en el país? No quieren dar un centavo. Y si es que no quieren dar un centavo, entonces el Estado lo que les dice es, entonces les vamos a cobrar impuestos y de eso vamos a solventar esto. Y tampoco quieren. Quieren que haya innovación y no quieren invertir un centavo en innovación. A ver, ¿quién ha de alguna manera subvencionado la creación de capital humano con la educación pública? El Estado, a partir de ingresos petroleros y también ingresos tributarios. El sector privado, ¿cuánto ha contribuido a eso? Pues casi nada, porque quieren evadir y eludir impuestos a cada rato. Entonces, aquí claramente nos topamos con que son posiciones de clase que uno debe tomar en cuenta, en consideración al momento de hacer estos análisis, que a veces no solamente van al tema económico, sino van también al tema de construcción de una serie de valores, de sentidos en la élite económica, que lo que trata es básicamente de que el pobre permanezca pobre y desigual siempre, y solamente sean ellos los que sigan acaparando oportunidades, los que sigan acaparando condiciones, los que sigan estando en el Estado, para que de esa manera se beneficien. Y finalmente, yo quisiera dar este dato que me parece muy interesante también. Uno, cuando analiza desigualdades socioeducativas, trata de ver cuál es la trayectoria y el origen social de las personas. Y uno ve ahí cuáles son esos marcos de referencia que se crean. Es decir, si es que yo estudio en lo público, tendencialmente favorecería a lo público, ¿no? Como un mecanismo de movilidad social. Pero si es que yo creo, en cambio, en lo privado, siempre voy a estar beneficiando al privado. En lo público, lo que voy a hacer, cuando yo tengo un puesto público, es destruir lo privado. Y una colega hacía el análisis de cómo en la Corte Constitucional la mayoría de los jueces que están ahí provienen de universidades privadas. Así que ahí nos cuestionamos mucho qué está pasando en el sector público y cómo de alguna manera podemos restringir estos mecanismos en el que Ana Castellani es una investigadora que en este momento está, que era directora del Observatorio de las Élites Económicas de Argentina. Ella hacía un análisis muy interesante sobre el tema, el mecanismo de puertas giratorias. Es decir, yo del sector privado paso al sector público para hacer leyes que beneficien exclusivamente al sector privado de donde salí. Ejemplo, el antiguo ministro Ledesma, él es muy cercano a los sectores exportadores de banano. ¿Y cuál fue la primera gran laceración de la Constitución del Ecuador? ¿No? En la que un acuerdo, la pirámide de Kelsen, ¿no? Un acuerdo de repente le rebasa la Constitución y un mandato constitucional. El mandato 8, recordemos, que eliminó la flexibilización laboral a partir de impedir la tercerización y los contratos de trabajo por horas. En el Ministerio del Trabajo, cuando él estuvo ahí, hizo acuerdos ministeriales para que hubiera contratos laborales por horas, algo totalmente inconstitucional. ¿En qué sectores? Ganadero, florícola, turístico y, oh sorpresa, bananero. ¿Ya? Entonces, después de que hace todo eso, dice, bueno, gracias, y se regresa al sector privado y se beneficia del sector y se beneficia de esto. Pero ¿quién se perjudica de todo esto? Los trabajadores de todos estos sectores. Y los trabajadores de todo ese ministerio de, ¿quién no se debería llamar Ministerio del Trabajo? Debería llamarse Ministerio del Capital. Empresarial. Un ministerio empresarial, ministerio del capital. Es inconcebible. Siempre las leyes están para defender al más vulnerable. Pero aquí es totalmente, este es un país al revés, beneficiando al que tiene las de ganar. Y en la ley humanitaria también están una serie de articulados que benefician al sector empresarial para que el hacer el tema laboral, porque lo que quieren implementar es la reforma laboral flexibilizadora, precarizadora, a partir de esta ley que debe ser archivada nuevamente. Entonces, ahí nuevamente nos preguntamos, es decir, el sector empresarial aporta a la economía, es motor de la economía o es depredador de la economía. Yo creo que la gran tendencia es que es depredador, pero también hay esos empresarios honestos que pagan impuestos, que pagan el salario a sus trabajadores, que pagan el IES, que no están esperando remisiones tributarias, y ese sector empresarial es el que hay que fomentar, ese sector que no tiene paraísos fiscales, ese sector que no está esperando servicios del Estado, sino también ser un agente propulsor de buenas políticas económicas adecuadas para que nos beneficien a todos. Sin embargo, vemos que la gran tendencia es completamente distinta, ¿no? Y ahí nos preguntamos nuevamente, ¿en serio, señores empresarios, el comité empresarial le representa? ¿En serio las cámaras de comercio les representan? ¿Que tanto apuran para que salgan los trabajadores y trabajadoras
a exponerse sin las medidas precauciones, en el que el Ministerio Empresarial, el Ministerio del Capital, dijo que el virus actual por el cual hay una pandemia, y que la OIT ya lo ha dicho de alguna manera, y que es una enfermedad laboral, dice que no lo es. Entonces, frente a todo esto, pues vemos claramente que hay esta situación de cómo vamos a restringir el tema de puertas giratorias. Nuevamente, el tema de puertas giratorias, también hay una restricción en el Banco Central, ¿no? Yo no puedo ser de un banco privado, inmediatamente irme al Banco Central, manejar información y después irme a trabajar. Existe la restricción de que durante 2 años no puede estar esto. Y la Ley de Crecimiento Económico quería quitar esto. O sea, quería quitar este mecanismo de impedir que el sector privado se aproveche del sector público. Entonces, me parece que también es bueno ir pensando cuáles van a ser los mecanismos que vamos a tener para impedir. Como ahora, ¿no? Hago corrupción en el sector público, presento mi denuncia y me voy campante a algún consulado. Entonces, frente a todo eso, me parece que sí es muy relevante que vamos a pensar. Y ahí, nuevamente, la Asamblea tiene el mecanismo de hacer su trabajo, ¿no? Su mecanismo de fiscalizar, y es el tema de juicios políticos. Nos preguntamos nosotros muy constantemente qué pasa con el tema de los juicios políticos, ¿no? Es decir, el ministro de las élites económicas, Richard Martínez, que pagó deuda cuando se estaba muriendo gente, que va a seguir pagando deuda en agosto, que quitó presupuesto a la salud, que quitó presupuesto a la educación, que hace un nuevo recorte, después se va a ir impune, así, sin que pase nada, o la Asamblea va a hacer su trabajo. Y nuevamente veremos cuáles legisladores sí han estado al lado de tomar cartas en el asunto y cuáles en cambio solamente quieren seguir depredando al país. Es terrible lo que estamos viviendo, mi estimado Jonathan, y la verdad, como digo, leyéndolos, tanto tu publicación como la publicación del Foro de Economía y Finanzas Públicas, obviamente, o sea, todo el mundo está dando sugerencias para que se haga una ley totalmente solidaria, pero del otro lado, pero está tomando el gobierno manda una ley exclusivamente para arreglar a su grupo, al grupo económico, y que los que más paguen seamos todos nosotros, la gran mayoría. Qué triste, de verdad. Yo también al principio tenía la idea de que esta ley podía haber tenido algún debate y todo, pero lo que debe hacerse es archivarse inmediatamente. ¿Cuándo estará la próxima publicación, mi estimado Jonathan? Bueno, ahí también está solamente para decirte que no, o sea, si bien cada publicación tiene ahí nuestros nombres de la persona que lo esgrime, hay todo un equipo de investigación que está siempre analizando, viendo los datos que estén elaborados. Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta que esta es una producción también de conjunto, que la educación pública es la que permite tener. Es decir, cómo nosotros en la educación pública no vamos a hacer investigación en beneficio de las mayorías, en beneficio de nuestros estudiantes, que como te repetía, están en los deciles más pobres. Hay cerca de 16,000 estudiantes que están en los deciles más pobres de ingreso en la Universidad Central. Entonces, todo esto es básicamente un conjunto de un equipo de docentes que están ahí continuamente trabajando, pensando, tratando de pensar alternativas para mejorar la economía del país y claro, de esto salen los artículos que ustedes los pueden visualizar en nuestra página web ahí, aparte de la cuña, pero es parte de un equipo docente, y eso me parece muy decidor al momento de, nuevamente, bajemos de estos personalismos, bajemos de estos figureteos por el bien común de la sociedad, dentro de los sectores que tenemos una noción un poco más progresista, ¿no? Eso como un jalado de orejas a nosotros. Dejemos los resentimientos también a un lado, ¿no? Bueno, dejemos un poco los resentimientos, pero sin hacer olvidos, ¿no? Yo sí quisiera recordar, por ejemplo, cuando aquí teníamos una ley de plusvalía que básicamente redistribuía riqueza, pues hubieron organizaciones sociales tipo Food, incluso la CONAIE en algún momento, que básicamente dijeron que sí, había que apostar por el sí. Entonces, ¿cómo yo defiendo procesos redistributivos que beneficien a las mayorías y me opongo a mecanismos porque tengo un odio visceral? Entonces, yo creo que esas cosas no deben olvidarse. Por ejemplo, se dijo que la CONAIE dijo que iba a haber una sanción hacia los asambleístas de Pachacuti que votaron por la ley de crecimiento económico, es decir, casi vendiendo el paro de octubre, del que el CONAIE fue protagonista. ¿Y qué pasó hasta la fecha? Nada que ver.
Entonces, ante todas esas cosas, yo sí me pregunto, sí, o sea, bajemos resentimientos de eso, pero no tengamos olvidos que son estructurales para determinar cuáles van a ser las acciones. Es decir, ¿cómo es posible que el FUT en la presentación de la ley humanitaria haya dicho que sí se está dispuesto a bajar los salarios de los trabajadores? ¿Cómo es eso posible? Ahí nuevamente, sectores trabajadores, ¿les representa esta organización? O por otro lado, lo que tenemos que hacer es nuevamente ver quién nos puede representar y decir, si es que quien me está representando está lacerando mis derechos, pues no me representa. Entonces, nuevamente, es lo que nuevamente el maestro Juan, en la presentación de un libro que es de esos dos libros, junto con la oración nos invitó para que los presentáramos, decía en una parte, es muy curioso que el Ecuador es tan innovador que ha sacado la primera izquierda pro-bancaria, ¿no? Claro. Cuando el extinto MPD decía hay que apoyar a Guillermo Lazo. Entonces, es muy curioso aquí como también tenemos a ciertos sindicatos que parecen más los sindicatos de los empresarios. Entonces, ¿cómo es posible que se haya dicho que sí se está dispuesto a pagar los salarios de los trabajadores como contribuciones, cuando claramente quien debe resarcir la crisis en la que nos metieron es la misma, son las mismas élites económicas, los mismos sectores empresariales? Entonces, yo creo que sí, frente a eso, sí, sin duda alguna debe haber una recomposición de los sectores que creen en el bienestar de las mayorías, pero sin que eso genere también estos olvidos que después en algún momento se quieren solamente hacer mutis, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Eso sí es una posición personal muy mía. Así es, mi estimado, genial tenerte acá, pues mi estimado Jonathan, muchísimas gracias, es muy esclarecedor. Y sí, ojalá algún día podamos romper esas puertas giratorias y que los grandes empresarios no vengan acá a representar, por ejemplo, al ministro de Trabajo, porque lo único que hacen es representar a su gremio, a su grupo, a beneficiarse ellos y no a la gran mayoría. Y Igual, lastimosamente esa ha sí, sido la y esa ha sido la tendencia aquí lógica. en Ecuador, en América Latina, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí también la ciudadanía, en algún momento, en 1920, 1915, por ahí, el JP Morgan, ¿no? Que de donde viene ahora este banquero que ya, no, de este banco que no tiene nada que ver con lo que en ese momento decía, en algún momento la élite decía, este JP Morgan decía, si es que en una sociedad el obrero que menos gana en relación a la persona que más gana existe una relación de más de 20 veces, esa economía está muy mal. Y ya ahí veíamos como unos ciertos tonos de estas élites de alguna manera que son muy minoritarias, son muy incidentales, que propenden a que esté bien la población en conjunto, ¿no? Recordemos, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, sea el partido conservador o el partido demócrata, los republicanos o los demócratas que se escogía, se cobraban tasas de impuestos que incluso llegaban al 80% de los más ricos, ¿no? Entonces veíamos que ahí hubo mejoramientos, también hubo errores que había que componer en alguna materia también, pero sin embargo veíamos ahí cómo había una convergencia, ¿no? Y después, cuando de repente llega todo el grupo republicano a destruir el tema de impositivo, y ahí ya que le recomendamos la lavandería, sería bueno recomendarles también el vicepresidente, que es la historia de Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, que es interesante ver cómo trataron de a capa y espada destruir el tema impositivo. Y de hecho, de ahí viene la anécdota de dónde surge algo que a los economistas y colegas economistas y ciudadanía, voy a tratar de explicar esto muy rapidito. En economía no hay evidencia empírica de que reducir impuestos traiga mejoría para la población. Más bien lo contrario. Si reducen impuestos, inmediatamente eso hace que nos afectemos todos y que haya déficit y que haya muchos problemas. Entonces, no hay evidencia empírica, pero quien de alguna manera se inventa esto es a partir de una reunión que tiene un editor de un medio de comunicación, Dick Cheney, que en ese momento era jefe de gobierno, antes de que llegue Reagan, ¿no? Que ya implementaron todo el sistema neoliberal en el mundo, se podría decir, y junto con un economista, ¿no? Y junto con este economista, lo que trataban era de justificar que disminuir impuestos beneficiaba a la población. Entonces no le convencía a Cheney, no le convencía. Entonces él lo que hizo fue dibujar en una servilleta
una campana, ¿no? Una curva, en el que básicamente eso fue la gran demostración que hizo esto. Entonces, han corrido ríos de tinta que han demostrado empíricamente que recortar impuestos no trae mejoramiento al beneficio de la población. Sin embargo, esta servilleta le sirvió como la gran espada, la gran lanza para decir que había que recortar impuestos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues déficit, desempleo, problemas económicos, y entonces vemos ahí como ahora en cambio hay toda una serie de investigaciones desarrolladas por Piketty, por Summan, por Emmanuel Sáenz también en Estados Unidos, que muestran cómo los recortes de impuestos son perniciosos para la economía en conjunto, y más bien tener impuestos altos, tener impuestos a la riqueza, tener impuestos a los ingresos más altos, tener impuestos a los activos, tener impuestos progresivos, permite que todos estemos bien. Entonces, frente a todo esto, hay que ver también y replantearnos también que necesitamos construir estas élites que crean en el país, que no saquen sus dineros de afuera, sino élites nacionales, ¿no? Que se construya este gran proyecto de nación. Sobre todo que haya gente que se interese por el país, no solamente por sus bolsillos, eso sería importante. Ah, Laffer se llama el economista, perdón, César, sí, así se llama. La curva de Laffer se llama esto. La curva de Laffer, ya, le vamos a Búsquenla ahí. buscar. Listo, muchísimas gracias, mi estimado Jonathan. Como siempre, muy, muy interesante, muy, muy aleccionador todos tus conceptos, y obviamente esperaremos la nueva publicación de la investigación que realizan ustedes, y que siempre son muy bien recibidas, ¿no? Obviamente el análisis, la unidad de análisis y estudios de coyuntura, pues siempre nos da muy buenas pistas de lo que es el manejo económico. Es Eh, la educación pública, César. Exactamente, la educación pública. Sí, porque de educación privada ya vemos que por ahí salen algunos docentes como este señor de la Torre, pero el Augusto de la Torre, porque andan confundiéndose con Ah, el o también, no sé si te acuerdas de ese reportaje y no se sabía cuántas personas habían muerto y que de ese se tomaron para justificar todo esto. Entonces, frente a todo eso, frente a esas respuestas un poco todas laxas, me parece que la educación pública lo que ha demostrado es rigurosidad, y eso es lo que tratamos de estar. Entonces, les invitamos a que sigan los artículos, y que se están renovando continuamente, y vamos a seguir en la producción de estos insumos para que la ciudadanía tenga conocimiento también de lo que ocurre, y develando también estos mitos, ¿no? Que no existen nuevamente. El beneficio, la desigualdad es ineficiente. La equidad beneficia a todos. Exactamente. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias también a ti, Jonathan. Y la recomendación, estimados amigos oyentes, pues revisar estas páginas web, tanto de la educación pública como de algunos otros economistas también, que es bueno también contrastar la información, sacar sus propias conclusiones, y eso es lo importante de este ejercicio que estamos haciendo de comunicación. Nosotros ya nos estaremos conectando en la tarde, 18:30, con el análisis semanal del doctor Augusto Tandazo, y les esperamos para que nos acompañen con su sintonía. Muchísimas gracias, Jonathan, nuevamente, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos Un y a abrazo todas. igual.